El último tango de Enrique Alfaro. Los apuntados para el sistema anticorrupción en Jalisco. La fiebre de los independientes y el fiscal carnal. ¿Ya se acabó la novela? De esto comentaremos aquí en Controversia. El último tango de Alfaro. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, se engancha en una discusión con un ciudadano al que empuja y llama cabrón, para luego ordenar que sea detenido por alterar el orden público. El hecho ocurrió en la entrega de las obras de renovación de la Unidad Deportiva José María Morelos, ubicada en la colonia El Mirador. Hoy, el PRI llegó al extremo de enviar a una persona a agredirme directamente, comentó Enrique Alfaro. El PRI Jalisco niega la acusación y lamenta que el alcalde de Guadalajara siempre culpe a nuestro partido de su mala relación con la gente. En meses pasados, el alcalde Enrique Alfaro prometió a sus hijas no caer en provocaciones y dedicarse a trabajar. El sábado pasado lo olvidó. No vengas a alterar el orden. No, si quieres golpearme, ven a golpearme. ¿Cuál es el problema? No quiero golpear, si quiero que me aquí, cabrón, estás pegando. Van a dejar que me hagan esto. Bueno, pues así las cosas. La nueva historia, la nueva rabieta, el nuevo tango y las nuevas acusaciones por parte de Enrique Alfaro. Y nos quedamos con las ganas de conocer la historia del que todos han dicho el viejito. Yo digo del ciudadano que increpó al H ciudadano de Guadalajara. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches. Y David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues otra historia de Enrique Alfaro, Sonia. Pues no tiene remedio, me parece. A ver, si él mismo dice que lo están provocando y que están tratando de casarlo, pues con No mayor caigas. razón tendría que contar hasta 10 ante todos estos casos. Me sorprende que a estas alturas de la administración todavía no entienda que hay ciudadanos que no han visto cubiertas las expectativas que tenían con respecto a su gobierno, que hay otros que, por supuesto, siempre van a estar en contra de él, porque además tienen derecho a simpatizar con otro partido político, pero también son sus gobernados, y hay otros ciudadanos que pues seguramente también tratarán de incomodarlo, nomás, como decía Alberto Cárdenas, nomás por joder. El problema no es ese, el problema es que a estas alturas todavía siga reaccionando de esa manera y no entienda que todas estas actitudes, por supuesto que se le van a revertir. No hay manera, por más que conociéramos la primera parte y fuera verdad esto que Enrique Alfaro señala, que esta persona lo empujó primero y que fue directamente a agredirlo y que no había una petición ni ningún señalamiento relacionado con el gobierno del presidente municipal, no me parece que justifique que ningún gobernante reaccione de esa manera. Me parece que, Enrique Alfaro ya tendría que revisar esta actitud que tiene cuando algo no es como él espera que sea, ni siquiera que le incomoda, nada más que no sea como él espera que sea. Julio Ríos después sale a sus redes sociales Enrique Alfaro, explica lo que sucedió y dice: pues son los priistas que me mandan gente a estarme hostigando. Que podría ser también que ocurra, si no en este caso, posteriormente, porque obviamente es el candidato a vencer, es el puntero en las encuestas, y alguna vez o muchas van a mandarle gente a provocarlo, y esto, pues como dice Sonia... Como él mandaba gente cuando fue diputado y andaba en el PRD y les mandaba al alcalde de Tlajomulco de Zúñiga manifestaciones, ¿no? Bueno, ahí es algo que en mí no me consta, pero sí es una práctica que hacen muchos políticos, ¿no? Y muchos grupos políticos. Y en este caso, pues a sabiendas de que esto puede ocurrir, de que existe el riesgo, y más si se la sabe, como tú lo estás comentando, pues debe de atemperarse. Leía un artículo, en este caso de Carlos Anguiano, en el que decía que el político debe ser como un elefante, tener piel gruesa para no ser herido por cualquier piquetito de quien sea o para que se le resbale, tener las patas fuertes y firmes, bien plantadas en el piso para no responder a cualquier impulso, tener la cola chica, porque pues la cola larga es de las ratas, no de los elefantes, y tener el colmillo largo, los colmillos largos, es la analogía que él hacía, y creo que esto es... Y la gordura. Ahí la trompa ya no, porque hay un dicho que dice que hay que ser puercos pero no trompudos, ¿no? Pero bueno, entonces
Pero nada que ver con el elefante. Con el elefante. Ahí creo que ya parece un ser mitológico el que están diciendo, pero la cuestión es que tiene... Un político mitológico estaría ideal, entonces. Exacto, quiméricos, porque no hay de esos, pero debe de estar en cuenta que van a seguir atacándolo. O ya se vio un poco más atemperado, estuvo en el Cutonalá dando una charla a los chavos con muy buen humor, luego hoy sí fue, a lo de alcalde, ¿cómo vamos? También con una actitud más tranquila, perdón, que se echa alcalde, y que ya fue más tranquilo, aunque bueno, que no. Sí le dio su repasoncito también a los medios, Algunos medios. Sí, le comentaba a Augusto, como yo te decía, que algunos medios, no todos, al siguiente día iban a sacar algo que nada tiene que ver con el ejercicio, pero el tono fue diferente. No, bueno, no algunos medios, ni siquiera dijo cuáles, ¿verdad, Jaime? Ya no ha hecho referencia últimamente, nada más dice los medios de siempre. Bueno, pues ya la gente asocia cuáles han sido los medios a los que ha reclamado, ¿no? A ver, creo que es un error a todas luces de postura, de comportamiento de alguien que ya es autoridad. O sea, la autoridad merece ante todo tolerancia a la diferencia y sensatez a la crítica, ¿no? Más si hay la sospecha de que te los están mandando para que te enganches. Digo, si resulta cierto, como dice el alcalde, que se lo mandaron especialmente a provocarlo y a inquietarlo, pues lo que va a hacer el PRI va a ver su agenda y a todos los eventos le va a mandar a alguien porque se está enganchando, está respondiendo a estas agresiones que desde el punto de vista del alcalde son provocadas. Ahora, ¿por qué no dar pie, como lo manifestaba Sonia, al hecho de que puede haber auténticas diferencias y auténticos y legítimos reclamos de la gente? Hoy que afortunadamente, y creo que eso es una buena decisión, que haya retomado el diálogo con este ejercicio de ¿qué has hecho, alcalde? Creo que eso le va a beneficiar para escuchar la parte de los ciudadanos que no están satisfechos con su gobierno. Es decir, ningún gobierno tiene el 100% de la aprobación. Y pensar que quien está en desacuerdo es porque te quiere sabotear, hacerte un complot, creo que habla de un carácter, además de irascible, una pues intolerancia muy marcada que no le beneficia ni a él, ni a su gobierno, ni a este asunto de la gobernanza de la que tanto se habla, de intentar una nueva relación entre los gobiernos y los gobernados, ¿no? En una etapa de mucha más información, donde crece la exigencia del ciudadano, lo que obliga a que el gobernante sea mucho más abierto a la crítica y mucho más tolerante a las posiciones distintas y a las visiones diferentes. David. Pues yo creo que, a ver, aquí hay dos partes en esta situación que en realidad ocurre en muchos lugares y en muchos momentos en el país. Hay que recordar que hace 20 años, cuando alguien se manifestaba de esa manera en un informe de gobierno o en un evento público, era acallado por el Estado Mayor Presidencial, por la policía, era evacuado del recinto, incluso procesado si se podía de alguna manera, y eran otros tiempos. Y por supuesto el político o el gobernante cobraba venganza, mandaba a preguntar quién era, luego le mandaban a Hacienda una revisión, una auditoría, le ponían una calentada, lo mandaban a los separos, eran otros tiempos. Hoy en el país cambiaron las cosas diametralmente en ambos lados de la ecuación. Por un lado, las autoridades se han tenido que volver mucho más tolerantes, mucho más respetuosas de lo que los que disienten hacen o dicen, y han tenido que guardar las formas y seguir ciertos protocolos, porque hay que recordar que hace poco también hubo un evento donde increparon muy abiertamente al presidente Peña y él tuvo que seguir un protocolo donde tuvo que guardar silencio, luego retomar la conversación, pedir que se callara. Yo recuerdo un evento que me tocó estar con el gobernador cuando se manifestaron por los 43, el gobernador tuvo que guardar silencio, esperar a que contaran, llamarlos al orden, pedirles que le permitieran continuar, etcétera. Entonces, las autoridades hoy ya tienen que lidiar con un país distinto, en donde ya se vale que les griten, que los insulten, aunque eso no está bien, es indebido, pero
ocurre y a que incluso los quieran agredir. Hay que recordar aquella escena donde un ciudadano le da un moquetazo a Rajoy en una conversación y Rajoy no responde devolviéndosela, él se hace atrás, entra el protocolo, él no dice nada, no declara nada en prensa, sale un boletín y punto. Por el lado de la ciudadanía creo que también han cambiado mucho las cosas. Antes jugársela a increpar o decir algo así era un asunto que te la jugabas. Hoy ya no, hoy prácticamente pues cualquier ciudadano es inmune, es totalmente, digamos, está blindado frente a una posible represalia, porque al contrario, te vuelves mucho más visible. No, pero creo que al señor sí lo llevaron al juez, ¿no? Seguramente por el tema de los empujones. Justamente es el punto. Por alterar el orden fue. El alterar el orden público es una violación. Y cuando eso ocurre, no cuando dices una mala palabra, sino cuando usas la fuerza física, cuando agredes físicamente, no verbalmente. A no ser que sea una perorata, en fin, no sé cómo sea el nivel de la agresión verbal, pero sí la agresión físicamente claramente modifica y rompe el orden público. Entonces, en ese sentido, hay otro país completamente y en ese sentido tenemos que entender que los ciudadanos tienen muchos más derechos para increpar con razones de cualquier tipo y dos, que los políticos y los gobernantes tienen que tener mucha más tolerancia, protocolos, entendimiento de la situación, de lo que está ocurriendo. Hoy copiosa participación de ustedes en torno a este tema. Alcanzamos a dar lectura a algunos de los comentarios. Vamos a ello. La pregunta, Canal 44, luego del altercado del pasado sábado, donde Enrique Alfaro se gritó y forcejeó con un ciudadano de tercera edad. ¿Qué reflexión genera? ¿Fue provocado? Pésima reacción. Bueno, vamos a ver los comentarios y también la encuesta. Carlitos Rendón dice, solo demuestra la realidad que es una persona intolerante y que si alguien está en contra de sus ideologías, simplemente resolverlo a la fuerza. Gracias también a Manuel Cuevas, de una persona agresiva y que no puede con el pueblo, de por sí le quitó su trabajo a los del baratillo, quitó a los vendedores en la plaza y se incrementó el índice de motorratones. Gracias. Bueno, el baratillo sigue, ¿no? Sí, el baratillo continúa. Ese no lo quitan ni ahí. Pedro Colindres. Me avergüenza tener un gobernante falto de caridad, de paciencia, lleno de arrogancia, soberbio, que desecha a un ciudadano inconforme, no lo escucha, no le presta atención. Bueno, luego del altercado, hasta el momento el 47% considera que fue un acto provocado, 53% considera que fue una pésima reacción por parte del presidente municipal. No está tan... Bueno, muchas gracias. Está muy compensado hasta el momento. Siga participando en la encuesta de Twitter, @canal44tv. Continuamos enseguida. Apuntados para el sistema anticorrupción. La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco publicó la lista de los 74 aspirantes a integrar el Comité de Participación Social. En principio fueron 79 los apuntados, pero la lista se ajustó para quedar en 74, 56 hombres y 18 mujeres. La comisión verificará que todos cumplan con los requisitos y posteriormente analizará el contenido de los expedientes presentados por los candidatos. El próximo 19 de octubre se presentaría la lista de los aspirantes que pasarán a la segunda etapa del proceso, que incluye las entrevistas, las cuales se realizarán el 23 y 24 de octubre. La designación de los 5 miembros del Comité de Participación Social deberá concretarse a más tardar el 31 de octubre. Primero nadie se apuntaba y de repente, ¿cuántos, Julio? Sí, porque eran en los la primera semana eran 7. No, pero aún así, los primeros días. La primera semana 0, ¿eh? Exactamente. 0. Y luego creo que ya el martes iban 7 y se agilizó en las últimas 48 horas. Y no, me da mucho gusto porque es una participación no solo nutrida en cuanto a número, también como en botica, ¿no? Porque hay de todo, hay académicos, activistas, periodistas, abogados, penalistas y hasta panelistas del mejor programa de análisis político, sin duda. O sea, hasta semillero, ¿no? Como la cantera del Pumas en su tiempo, semillero del sistema anticorrupción. Pero bueno, el Atlas. Pero no dejes en duda. Pero es independiente, al respetable. Es candidato independiente.
Efectivamente, también hay algunos que se anotan casi a todas, ¿no? Revisa uno la lista y unos que han estado para pero el mucho ITEI o para desconocido los derechos también, humanos. también. Y también hay algunos que... Eso está bien, que haya nombres. Y qué bueno que haya desconocidos. Sí, porque mucho Que se se abra habla la sobre baraja. la independencia, la autonomía, más bien dicho, y en este caso, en esa lista hay de todo. Entonces, ahora, si se busca un comité interdisciplinario, creo que sí hay tela de dónde cortar, y ahora lo más importante será, pues, que se busque con ese perfil, que no haya los conflictos de intereses, la trayectoria intachable, el conocimiento técnico. Empieza bien con esta lista, falta el otro filtro, que quedarían 15, que son los que pasan a la siguiente ronda de la entrevista. Jaime. Estamos entrando a la fase más delicada del proceso, porque justamente en esta vuelta es lo más importante y donde se juega la credibilidad, la Comisión Especial de Selección, ¿no? Porque hay 74, estoy de acuerdo en lo que dijo Julio, que es positivo, es sano, que aparezcan nuevos nombres, que se conozcan poco, igual ahí nos llevamos buenas sorpresas, ¿no? De ciudadanos que estaban ahí en la espera de una oportunidad para cumplir un buen papel en esto que, insisto, será este Comité de Participación Social, el componente ciudadano que nunca en la historia del país había existido en un modelo anticorrupción. Entonces, eso es lo que nos hace esperar que funcione, ¿no? Dentro de todo el escepticismo que tenemos. Yo lo que me temo, y lo hablábamos la semana pasada, es que estos recursos que se pusieron para cuestionar la legalidad del nombramiento de 4 de 9 integrantes de la Comisión Especial de Selección, luego vaya a trastocar el proceso y a decir, a ver, los 74 elegidos no cuentan porque los 9 que los eligieron no cumplieron con la convocatoria, porque los que los convocaron no tenían experiencia en auditoría, en contabilidad, en transparencia. Y entonces nos vamos hacia atrás. Yo lo que creo es que el Congreso tendría que estar dando cuenta en qué va ese litigio y las causas y motivaciones de quienes están cuestionando y tratar de ganar a como dé lugar ese litigio, para evitar ese riesgo. ¿Quiénes son los buenos, David? Bueno, primero debo decir que yo estoy anotado, yo soy uno de los aspirantes a integrarme al Consejo, al Comité de Participación Social, así que bueno, pues soy parte interesada. ¿De quién? Por eso decíamos que Con el respaldo de la sociedad civil. No, a mí me postularon varias organizaciones de la sociedad civil nacionales, ninguna local. Y bueno, a mí lo que me parece interesante de este proceso es que es el resultado de un desencanto en torno a las designaciones públicas que ha venido realizando este Congreso y todos los legislativos del país. Es decir, frente al fracaso de los diputados y senadores de designar a magistrados, a consejeros, a comisionados, a un montón de designaciones públicas que ocurren cotidianamente en los legislativos de este país, se creó un mecanismo inédito que en el caso nacional se llamó igual la Comisión Especial de Selección, que se reprodujo aquí con 9 integrantes, que es una manera de, digamos, quitarse encima esa responsabilidad, transferirle, mejor dicho, esa responsabilidad a un grupo de notables que a su vez son los que, por medio de una serie de criterios y una metodología muy clara, van a elegir a estos 5 que ya van a conformar parte. Pero esta intermediación entre los representantes políticos que tuvieron que claudicar de alguna manera de esa responsabilidad y los designados públicos, hay este comité, esta comisión de selección especial que intermedia, que puentea y que justamente además, que es muy importante, y transitoria. 3 y años. confiable, además, me confiable, parece, íntegra y demás. Entonces, eso me parece que es interesantísimo porque es una forma de devolverle credibilidad al gran tema que son las designaciones públicas de este país. Sí, fue un proceso que se diseña como una especie de triangulación para evitar esta designación directa. Yo también creo que estamos en un momento muy, muy importante para la vida en general del Estado, no nada más en la parte política, sino por la consecuencia que tendrá el nombramiento de esta comisión con respecto a la designación posterior de quienes operarán el sistema, que es lo que no podemos perder de vista, que
es el tema de quién llevará a cabo la fiscalización de los recursos públicos, el tema del fiscal anticorrupción y todo lo demás que tiene que ver. Exactamente. Y bueno, después de esto, a mí me parece que hasta ahora, aún con el tema de las impugnaciones, que esas me parece que son normales en cualquier proceso de estos, mientras no hay una resolución que obligue a detenerlo, no tendría por qué detenerse, porque sería igualmente ilegal. Salvo eso, me parece que hasta ahora ha caminado de manera correcta. Quizá porque quedó por ahí pendiente lo que pasó con el ITESO y con la UNIVA, todavía se generan algunas dudas, pero de cualquier forma me parece que quienes están llevando a cabo el proceso se merecen nuestra confianza, porque en la vida pública que han llevado cada una de estas personas, sobre todo quienes están, no tienen algo que les podamos cuestionar o que nos haga dudar de que harán las cosas de manera correcta. Estos intermediarios, como los llama David, a mí me inspiran cierta confianza. Yo espero que ninguno de ellos se juegue ese capital que tiene en atender a los intereses de algún partido político o del mismo Congreso del Estado a la hora de tomar las decisiones. Me parece muy complicado. Además, es un proceso súper vigilado. Pero se ha dicho en esta mesa, las presiones no van a ser para estos 9 notables. Las presiones van a llegar para los 5 cuando ya sean electos. Imagínate Por cuando eso, pero si tú consigues que esos 5 tengan independencia de los partidos políticos, el proceso va a ser distinto. A ver, yo diría, José Ángel, que las presiones empiezan justo en este momento. Sí, yo también creo que y creo que dentro de estos 74 puede haber mucho cordero con piel de oveja, que va a tratar... Lobo con piel de oveja. Lobo con piel de oveja, ¿no? Lobo con piel de oveja. Andamos aquí mal hoy con los temas de la fauna. Con los temas de la fauna, no sé, pero bueno, habrá que vigilar si aquí no van ahí en el viaje gente que represente los intereses de la clase política y gubernamental que se resiste a perder todo este privilegio de la fiscalización a modo, que generó tanta impunidad y que les permitió cometer tantas corruptelas sin pagarlas, sino simplemente gozar de ellas. O sea, para la clase política y gubernamental, para los sectores más duros de ellos, esto es un paso innecesario y realmente todo un rollo que hay que parar a como dé lugar. Entonces, desde luego que hay presiones ahí para la comisión de selección, que tiene que elegir a los verdaderos, a los auténticos de estos 74. Porque yo estoy seguro que ahí van muchos que, lejos de ir a buscar el combate a la impunidad y la corrupción, van a que ese blindaje perverso continúe. Se coincide de momento en que existe, o que ha sido un proceso en lo que cabe muy limpio y confiable. Sí, claro, se confía en muy eso. limpio, pero sí mucho ¿Confiable? mejor. Sí, yo creo que sí. Al estar tan vigilado y al estar la sociedad sin duda al pendiente, creo que sí hay confianza. No faltarán algunos infiltrados de la clase política, eso es muy Exacto. cierto, lo que dice De hecho, Jaime hay Barrera. dos antecedentes interesantes. Uno es en la designación pública de los consejeros electorales. En la ocasión anterior, que también hubo un protocolo parecido, menos elaborado, menos vigilado, menos riguroso, pero ya hubo un Menos antecedente de independiente. triangulación, de intermediación, y también para los comisionados de transparencia del ITEI, a través del Consejo Consultivo, que era quien convocó a la renovación del Consejo y tal. Pero esta vez este modelo es mucho más completo porque viene de México y lo pensaron con mucho tiempo de anticipación y funcionó bastante bien en México y no así en otros estados de la República. La información que tengo es que muchos de los comités ya de participación ciudadana, como se llama el nacional, y en otros estados, aquí le cambiaron de nombre por razones partidario-políticas, pero es el mismo, en otros estados no ha resultado tan bien como se esperaba. Es decir, no necesariamente está garantizado el protocolo, que además está en un libro blanco. No es nada que estén inventando, es algo que se está siguiendo a pie juntillas, que existe en un libro blanco que elaboró la Comisión de Selección Federal y que le está entregando a todos los estados de la República y que están dándole asesoría para la conducción de estos procesos. Que tocas un punto importante, que es el tema del Instituto Electoral, cómo el haber puesto algunos candados y transparentar sobre todo, por ejemplo, el tema de los resultados de las evaluaciones, pues te permite ver quiénes sí pasan y quiénes no cubren perfiles y todo esto.
y además incluso creo que sorprendió un poquito a los políticos locales porque pudieron meter mano hasta el final con la imposición del presidente, pero hasta antes de eso había salido bastante bien. Entre más candados y entre más lo transparentes, creo que hay más condiciones de que salga bien. Y todos esos candados y eso de que una comisión, otra comisión y todo eso es tan enrevesado, es por eso, por la desconfianza de la clase política, y no queda de otra, hay que buscarle cómo darle la vuelta. Ganada a pulso, por cierto, esta desconfianza. Vamos a la pausa, regresamos para platicar de la fiebre de los independientes. Fin del fiscal carnal. Raúl Cervantes renunció a la PGR y con ello la posibilidad de nombrar a un fiscal carnal se desvanece. Deja el cargo para no ser pretexto de las urgentes leyes que el país necesita en materia judicial. Fiscal hasta después de los comicios, declara Enrique Peña Nieto. Antes de irse, Cervantes deja armado el caso Odebrecht. Y todo apunta hacia el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hoy alejado del círculo peñista. El coordinador de senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, siembra la duda al declarar que ahora sí Raúl Cervantes puede competir para ser fiscal. ¿Podríamos considerarlo de verdad un triunfo, un avance? ¿Se sigue avanzando en materia anticorrupción, David? En parte, por una razón muy sencilla, porque hay que todavía diseñar institucionalmente la Fiscalía General de la República. Es decir, no solo era necesaria la salida de Cervantes para evitar el pase automático y para que, digamos, se acentuara en el cargo, sino que falta la parte más importante, que es la reforma a la Procuraduría General de la República para convertirla en una fiscalía. Y para eso falta mucho. A mí sí me preocupa mucho las declaraciones del presidente en el sentido de que se vaya hasta después de las elecciones, porque hay todavía mucho tiempo. Ayer salieron muchos analistas, especialistas, conocedores del tema para decir, hay periodos ordinarios y extraordinarios, hay condiciones, ya hay borradores, ya hay propuestas, pero sí, antes de nombrar, es necesario reformar. Porque una vez que alguien esté nombrado es mucho más difícil reformar la institución. Ahorita hay una oportunidad que se abre con la salida de Cervantes, que por cierto yo creo que sí está habilitado para competir, para ser fiscal general, legalmente, pero políticamente es intransitable, es impasable. Pero lo más importante ahorita es concentrarnos como país en la designación, en el diseño de la nueva Fiscalía General, y eso además le pega a todos los estados de la República, y particularmente al caso de Jalisco, donde también se tiene que rediseñar la Fiscalía General, sobre todo ahora que le quitan las facultades de seguridad y de policía para recrear otra vez, volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía tiene que volverse a pensar porque no ha dado los resultados esperados en ningún estado de la República. Entonces, la figura de la Fiscalía General va a ser una figura central en los gobiernos subnacionales y nacionales de los próximos años. Odebrecht queda planchado, Sonia. Me parece que esto y muchos asuntos que eran importantes para el país sigue, es decir, yo no creo que perdamos nada con la salida del procurador, deja muchos asuntos sin resolver, no solamente el tema de las desapariciones, el tema de la participación y los señalamientos hacia algunas corporaciones de seguridad en la violencia que vive en nuestro país, es decir, hay el tema de Ayotzinapa, por supuesto los casos de corrupción, no nada más sino cómo se le han ido escapando de las manos al gobierno federal la acreditación de los delitos de todos los gobernadores detenidos, sobre todo los que han sido detenidos en el extranjero. O sea, me parece que como procurador ha dejado también mucho que desear. Me parece que no tenía exactamente. Y además, el tema de su vehículo que... Pues a mí me parece que no puede ser medio corrupto o medio oscuro, o sea, eres o no eres, y él en este caso demostró que hizo trampa para salir no bien librado, o para no pagar la tenencia, o para esconder el vehículo, o para lo que fuera, como tú lo quieras ver, porque lo da de alta en un domicilio, en una entidad en donde él sabía que no iba a pagar tenencia y que queda fuera. Yo la verdad creo que era mejor que saliera. Me parece que es un perfil el que se requiere para ese cargo, que tenga una autoridad mayor moral. Y la reacción del presidente
presidente me parece que es como emberrinchado. Ayer cuando lo escuchábamos con las declaraciones diciendo yo no voy a caer, no me voy a enganchar en esta discusión politizada con respecto al tema de la Fiscalía y al tema anticorrupción, y decía justamente esto de lanzar la decisión hasta después de las elecciones, pues más bien como enojado, ¿no? Porque se vio obligado a que esto se resolviera con la salida del procurador. Julio. No basta la salida de Raúl Cervantes, era necesaria, mas no suficiente para evitar el fiscal carnal. Primero porque legalmente no está impedido, y aunque políticamente sí lo esté, ya están metiendo la duda. Escuchamos en la cápsula lo que dijo Gamboa. Y segundo, porque se requiere la reforma de este artículo 102 constitucional y urge que sea la sociedad la que esté involucrada en este nombramiento. Así como se pretende hacer en Jalisco, que es un modelo que me parece plausible. Ahorita como está, pues es el Senado y el Ejecutivo los que meten las manos. El Senado da una lista de 10 nombres que a su vez se va al Ejecutivo y que saca la terna, y finalmente pues otra vez los legisladores lo nombran. Y esto también se debería de modificar, el hecho de que el Ejecutivo pudiera, porque como viene en el artículo, el presidente puede revocarlo, quitarlo por causas graves, y también el fiscal general puede quitar a la anticorrupción cuando él lo desee por estas causas graves. También eso me parece que debería de haber más candados, porque si a los diputados o al mismo presidente hay que hacerles un proceso larguísimo para poder, que se agiliza cuando quieren, pero que es larguísimo para poder destituirlos, pues también como que el hecho de que quien va a vigilar la corrupción o impartir justicia se pueda quitar así, como que no es algo que sea tan congruente. Entonces lo que se debe de hacer es que la sociedad esté también participando en este nombramiento del fiscal general. Eso es lo que se requiere para que no haya fiscal carnal, porque hay muchos carnales. Peña Nieto tiene más carnales. ¿Existe la coyuntura realmente para que la sociedad esté participando, como lo dice Julio? A ver, añadiría a lo dicho que estaba totalmente imposibilitado de ser el primer fiscal general del país por toda la trayectoria cercanísima al PRI que había tenido. Es más, yo siento, si fue abogado del PRI, fue senador priista, cercano al presidente, al que iba a fiscalizar. Entonces yo creo que perdimos muchísimo tiempo en ese debate y en toda esa discusión del fiscal carnal, que también hay que decirlo, creo que la oposición de Ricardo Anaya fue clave para que no se haya consumado, porque estuvo a punto de lograrse con la participación de 5 senadores panistas que ya estaban puestos para hacerlo. Creo que un poco el hecho de que lo haya puesto de relieve Ricardo Anaya y que nos haya ayudado la circunstancia de las acusaciones de corrupción a su persona, a la del dirigente nacional del PAN, jugó a favor de que esto no se haya consumado, porque iba con todo, o sea, eso ya tenían los arreglos, el PRI ya tenía los votos necesarios para sacarlo. Entonces creo que la sociedad mexicana gana. Creo que desde la sociedad civil se tiene que empujar muchísimo a lograr un rediseño institucional nuevo, lo que ya planteaba David y Julio, para hacer un sistema. Es que es como todo, no depende de los individuos que nombres, puedes nombrar un santo, pero si el sistema es débil y no contiene o no tiene los suficientes contrapesos, el más honesto, si no se corrompe él, lo corrompen los demás o lo meten en problemas. Entonces yo sí creo que desde fuera se tiene que hacer un rediseño institucional, tanto a nivel nacional como a nivel local, para, en beneficio de estas personas honorables que con el concurso de todos se van a nombrar, logren tener instituciones eficaces que contengan este fenómeno de la corrupción que se da en todos lados, pero que en los países donde han tenido éxito en su combate es en donde hay instituciones bien diseñadas y con los contrapesos necesarios. Si queremos resultados distintos, se deben transformar estas instituciones paleolíticas. Ya es insostenible, así desgastada la Procuraduría, así como ya estaba desgastado Cervantes, igualito.
igualita la institución. Trasladar el asunto hasta después de las elecciones no se convierte más en área de oportunidad, es decir, lejos de lo que ya observaba David, por el hecho de que no se contamine políticamente. Ojalá que no dependa del presidente. Yo creo que hay otras fuerzas políticas y además quienes están participando en el proceso que tendrán que ejercer presión para que esto no dependa de los tiempos electorales, sino de las necesidades que tiene la vida política, la vida del país en general. Sí, yo creo que justamente hablar de una temporalidad electoral ya es equivocado porque no debería de tener que ver con las elecciones. Pero no le quitaría la carga política que de por sí la tiene. Claro. No, pero pues que urge un fiscal es que general esa institución, para el país. como el Banco de México, esta tampoco puede quedar acéfala de la impartición de justicia, no puede estar así. Yo lo que leo de la opinión del presidente ayer en este foro es, pues ya no fue Raúl, batemos el bote hasta pasada la elección y ya luego vemos, ¿no? Cómo quedamos. Quizá por una concesión, pensando en que cuando haya presidente electo, pues se cambie la correlación de fuerzas y que durante las campañas se contamine. El problema es que... Pero eso es otra vez partidizar exactamente, las decisiones. El asunto es no reconocer la urgencia de tener un procurador, pero también de la reforma que es mucho más profunda y que implica los ministerios públicos, el famoso Consejo de Ministerios Públicos como el Consejo de la Judicatura, es decir, una serie de reformas importantísimas que urgen justamente para que empecemos a combatir la corrupción, pero también la inseguridad, la violencia, porque el fiscal general no solo es el de corrupción, es el de todos los temas del Estado y autónomamente. Sujetarlo a los tiempos electorales es admitir que depende de acuerdos de partidos políticos y no de, volvemos a lo mismo, de las necesidades y de los perfiles que tendría que haber para cada una de estas instituciones. Los encargados del despacho déjala para cualquier otra institución, pero no para esta. Lo más sano sería que se saque esto antes de la elección para que el nuevo presidente encuentre ya un sistema funcionando y no tenga la tentación de manipularlo, porque también que quienes estén no le deban de ninguna manera el favor al presidente entrante. Bueno, entonces en este sentido, a presionar para que se haga antes. Sí, yo creo que la sociedad civil así lo está haciendo y tienen una propuesta por una fiscalía que funcione. Es una propuesta ya muy trabajada, donde el énfasis es en los perfiles y en la reforma y no tanto en los aspirantes, justamente para que se pongan de acuerdo los partidos, pero que entiendan que hay muchos más perfiles y que tiene que ser una fiscalía auténticamente autónoma, como la que existe en otros países del mundo, que es la que realmente ha sido exitosa cuando lo ha logrado en el combate a la corrupción. Los casos realmente emblemáticos donde se ha logrado procesar a un presidente o un primer ministro es cuando la Fiscalía General del Estado es autónoma frente al jefe. Y esa es la parte que todavía no tenemos y que es la más importante de lograr, independientemente de quién quede. Bien, pues con esto nos vamos a la pausa y ahora sí tendremos que regresar para platicar acerca de los independientes, porque vaya fiebre la que hay en esta materia y también por parte de la ciudadanía en general. Se dice que hoy en día 4 de cada 10 mexicanos está a favor de algún independiente. Regresamos. Fiebre de independientes. Un total de 83 mexicanos se registraron como candidatos independientes a la presidencia. 40 cumplieron los primeros requisitos, 8 se invalidaron y el resto tiene 72 horas para completar su documentación. Margarita Zavala, Pedro Ferriz Dacón, Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, se dedican a juntar 866.593 firmas de apoyos válidos para obtener una candidatura independiente. La independencia de los candidatos se pone en entredicho al analizar su historial y advertir que entre ellos están exmiembros de algunos partidos, a otros que no los dejaron ser candidatos o ligados a ciertos grupos de poder. En México seguimos sin ser tan participativos. Los porcentajes de votación son bajos, declara Soledad Loaesa, analista del Colegio de México. Según la ley, los ciudadanos pueden brindar su apoyo a un solo aspirante por cargo a elegir, siendo válida la primera firma recibida por el instituto. Verdadera fiebre de los independientes, porque no nada más los presidenciables o los que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República. Para el Congreso de la Unión hay en total 238 entre aspirantes al Senado
o a una curul en la Cámara de Diputados? David. Bueno, a mí me parece que el tema del registro de los aspirantes a la presidencia de la República se convirtió en una chacota, en una feria donde muchos mexicanos con aspiraciones legítimas, pero sin ninguna posibilidad, sin ningún apoyo, sin ningún tipo de trayectoria, se anotaron simplemente para tener sus minutos de fama y poder decir con un papelito, a mí la autoridad electoral ya me dio luz verde, ya me autorizó para conseguir las firmas. Realmente esa parte me parece que debería de repensarse, porque no se trata solamente de un derecho político electoral fundamental. Es un derecho, ¿no? Sí, pero no es solamente votar. Más de la mitad ni siquiera lograron eso, ¿eh? Por eso, pero no es solamente, no debería ser solamente un derecho electoral, político electoral básico, sino que tendría que tener algunos prerequisitos mínimos para depurar una lista y que realmente lleguen a aspirantes que tengan algún tipo de viabilidad. Es decir, pero las firmas es ese filtro. No, pero debería haber un prefiltro a este show. Apenas es la manifestación de intención. No es el registro. A mí me parece que las firmas es el filtro. No, porque se empieza, porque lo que se comenta en el país es que esto se convierte, empieza digamos, a discutirse y a demeritarse la figura de las candidaturas independientes con muchos improvisados, pero espontáneos, es lo mismo que los partidos políticos. ¿Tú crees que todos los que son candidatos en los partidos políticos merecen estar en una boleta? Claro que no. Si le das una revisada, yo creo que quitarías a la mayoría. Con el registro no se demerita. La figura del independiente se demerita cuando están en el poder y de acuerdo a lo que hagan. Y fallan. Yo creo... La segunda parte de mi argumento tenía que ver con que tampoco creo que muchos de los aspirantes, sobre todo los que tienen más posibilidades de conseguir firmas, porque no creo que ninguno tenga posibilidades de ganar, la mayoría de los candidatos, de los aspirantes, son exmilitantes de ayer. Y esa es la parte también que a mí me parece que demerita la figura, porque es gente que vio en las candidaturas independientes una puerta giratoria porque le cerraron el paso, porque los bloquearon y entonces se salieron de su partido para volver a entrar a la discusión pública por otra puerta, y eso me parece que demerita. Pero y que debería haber unos anterior la mayoría de los candidatos independientes llegaron. Pero eso está mal. El Bronco es uno de ellos. Claro, él venía de un partido político. Tendría que haber un candado que cuando menos un año antes no tengas militancia, o cuando menos 5 años antes no hubieras tenido un cargo de elección popular por un partido político. Porque se abarata la figura, o sea, pues cualquiera puede anotarse. O sea, Margarita renunció el fin de semana pasado y se presenta esta semana. Hombre, eso es... Y rodeada de panistas en su registro, pero sin ¿no? cargo público, que es lo que la ley dice en este momento, ¿no? Más bien, quien tiene un cargo de elección popular sí tendría que haber renunciado al partido y al cargo un año antes. Ese sí es uno de los candados que existen. Al partido no, al cargo sí. Y también que también que haya muchos candidatos sin el bagaje o sin la trayectoria o sin el punch, digámoslo así, para ser candidatos, pues no debería sorprendernos, porque en los partidos políticos el 90, 95 y en algunos hasta el 100% son malos. Acá también, ¿por qué tendrá que ser distinto? Si los independientes salen de la sociedad, no los traen de Saturno. Entonces, también esto era previsible, ¿no? Que iba a haber malos candidatos, y sí, se corre el riesgo de que se abarate o se prostituya incluso la figura, pero también no hay que asustarnos mucho, porque no a todos les va a alcanzar. Haciendo simplemente las cuentas, la lista nominal es de 85.953.712 mexicanos, y si le quitamos los 15 millones que ya están afiliados a un partido, que esos no pueden dar la firma para un independiente, pues no ajusta, no alcanza para tantos. Para los 40, ¿no? Si acaso 4 o 5 alcanzarán. Margarita, las firmas, Margarita Zavala, el Bronco, quizá Ferriz de Joni, a lo mejor el Jaguar y Marichuy. No creo que haya más. Y aún así, 5 o 6 independientes sí son muchos, pulverizan el voto y beneficia de forma indirecta al PRI. Yo pienso que esta figura independiente sí es valiosa, pero donde deberían de estar pensando es o en alcaldías, donde sí se puede hacer alguna diferencia, o incluso en las diputaciones federales. Imagínate una bancada aprovechando que la figura tiene prestigio, una bancada de 50 diputados independientes, por ejemplo. Ahí sí serían diferencias, ahí sí sería un factor a tomar en cuenta en el Poder Legislativo. A ver, yo sigo celebrando que exista y que se haya logrado desde el 2014 incluir en la Constitución esta figura, esta vía que le quitó el monopolio de acceso al poder que tuvieron por siempre los partidos políticos. La efervescencia que se está dando en este proceso electoral, desde luego nos obliga a hacer una reflexión, ¿no? De lo que han sido los que ganaron en el 2015,
donde muy pocos dignificaron la figura de la candidatura de las candidaturas independientes, y habrá que ver cuántos de estos que van a participar en el proceso federal y los locales, porque ya tenemos ahí los que se anotaron como candidatos independientes a la presidencia, a las diputaciones federales y a las senadurías, pero nos falta todos los que se van a anotar en los procesos locales, donde hay 9 gobernaturas en juego, hay casi 1.500 alcaldías, más de 1.614 alcaldías, casi 1.000 diputaciones locales. Entonces ahí viene otra buen número de candidatos independientes ahora para los procesos locales. Hay que el momento y los indicadores que podremos tener es cuántos de ellos de verdad accesan a uno de estos espacios de representación pública a los que están jugando, y luego qué resultados dan. Yo creo que tenemos que vigilar eso y luego concluir si se tiene que hacer algún ajuste o no en las reglas de juego para los candidatos independientes. Pero creo que esto nos lo va a dar el 18 por todo este gran número de independientes que están jugándola por ahí, y yo sí creo que los ciudadanos lo que tienen que tener muy claro es distinguir de los que están viendo la vía independiente como una salida a su pasado partidista por no haber logrado la candidatura que anhelaron ahí, los que simplemente están utilizando su fama pública como artistas, deportistas, ricachones, que tienen la posibilidad de mover fama para acceder a un cargo público por su simple anhelo de poder por poder, y los que auténticamente tienen un pasado y han logrado proyectos que los distinguen y que son como cartas que acreditan, que tratan de proponer una nueva manera de política y una nueva manera de relación desde el poder con el ciudadano. Creo que es muy fácil distinguir en los solos actos de campaña esos distintos tipos de usuarios de esas candidaturas independientes. Hasta un exintegrante de Timbiriche, ¿no? Se estaba aventando en el Estado de México, pero ese es otro asunto. Sí, lo más sensato es que seamos selectivos a la hora de dar la firma para un registro de un independiente, diciéndolo de forma coloquial. Si a lo tarugo se registraron, pues no hay que dar la firma a lo tarugo, porque si no, capaz que ahí luego se pulveriza aún más el voto. Sonia, hay quienes ahora también dicen a priori, pues es que los partidos están detrás de los independientes porque están moviendo sus fichas, tratando de calcularle ahí a la jugada. Muy ligero el comentario, ¿no? Por supuesto, si los partidos pudieran, mejor competirían directamente. ¿Para qué tienen que estarle? Si les alcanzara para ganar, pues mejor ganaban en el proceso directo. No, yo coincido con Jaime, me parece que es una figura que era importante que llegara al sistema electoral de nuestro país. Yo no creo mucho en el sistema electoral, de hecho, normalmente en los procesos electorales he encontrado muy pocas opciones por quién votar, casi nunca he votado, pero me parece que pues es lo único que tenemos, y en esto único que tenemos creo que los independientes pueden presentar la misma gama de opciones que presentan los partidos políticos, unos buenos, unos malos, unos por los que ni siquiera hay que tomarse la molestia de hacer absolutamente nada, ni siquiera de escucharlos. Eso depende del ciudadano. Ojalá que el ciudadano tomara en cuenta quién es cada uno, revisar a cada uno, no nomás para darle la firma, incluso después para darle el voto. Esto desafortunadamente no pasa en nuestro país. Yo creo que muy pocos de todos estos que se apuntaron podrán llegar, porque las firmas sí es un filtro muy importante, y yo creo que la figura del independiente todavía puede tener un valor importante en la vida política del país. Y no cualquiera tiene la estructura también para recabar las firmas. Eso sí, la estructura es importante. Y a buscarle. Por eso el PRI sigue ganando. Y la aplicación también no es una cosa sencilla, ¿eh? El manual es de uno de 47 páginas y otro de 38 páginas, y se necesita cierta capacitación, y además hay que leer los lineamientos y o sea, es un show. Dicho, yo no coincido con el argumento de Álvarez y Casa que dijo cuando declinó que él no quería hacerle funcional al PRI. Pero sin embargo yo creo que los independientes van a afectar el resultado, y habrá unos que sí estén jugando para un partido y para otro,
y creo que la mayoría no son independientes, la mayoría más bien tienen una agenda política de es grupo. Que son sin partido. El término más bien, independientes es el que no se tendría son que candidatos utilizar. sin partido. Sería mucho más correcto llamarlo. Margarita es una candidata de la clase política expanista toda la vida, sin partido y sin país. y independientes pocos, la verdad. Exacto. Así de sencillo. Entonces sí, porque independiente es otra cosa. Sí, por ejemplo, de la presidencial, la única candidatura que yo veo auténtica y claramente que sabe sus limitaciones, dice, a ver, nosotros nos inscribimos no porque queremos llegar a Los Pinos, sabemos que eso es imposible, pero queremos aprovechar esta figura para que la gente voltee a ver las necesidades, la marginación en la que viven las comunidades indígenas. Entonces yo creo que Marichuy es la única que va clara y yo creo que sin problemas va a ganar esas firmas. Pero que en ese tenor también hay otros que están en la misma posición de que se escuche a algún sector en específico, ¿no? Los que vienen como representantes de los migrantes, el candidato abiertamente, el primer candidato abiertamente declarado gay, que también se requiere que sean escuchadas sus voces. Hay un trabajo súper estructurado del Consejo Nacional Indígena que ha venido trabajando esto desde hace... También tiene razón, son agendas muy olvidadas históricamente, décadas, ¿no? En todos estos casos que mencionan, pero sí, Marichuy, la auténtica, la única independiente. Exacto. Así es. Alcanzamos en un minuto a dar lectura a algunos de sus comentarios que todavía tenemos aquí en el tintero. Muchas gracias. Luego del altercado del pasado sábado, en el que Enrique Alfaro se gritó con un ciudadano de la tercera edad, ¿qué reflexión genera? Las opciones han sido: en la encuesta fue provocado o una pésima reacción. Annalina Ajar dice pésima reacción, provocado o no. Y eso de acusar a partidos políticos de ataques no va. Muchas gracias por su participación. Adriana Martínez, pésima reacción. Pero ¿qué se puede esperar de ese prepotente? Nadie ha dicho que tiene un cargo público para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y también alcanzamos una más. Luis Reilán, fue provocado, sin duda alguna. El problema es que el PRI quiere sembrar cizaña, y eso que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Momento de despedirnos. Se quedaron algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias por su participación y gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches.